hoy tenemos una agenda también interesante en primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a Javier Gándara, que es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, además de otra serie de cosas. Pero creo que estás aquí como presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Y también a Yolanda Borràs, que es abogada del USCA. Y los dos nos van a ilustrar sobre sus visiones respecto a este tipo de investigaciones. Con esto, pues doy la palabra a Javier y adelante. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Y nada, bueno, muchas gracias a todos los organizadores por invitar a la Asociación de Líneas Aéreas, al que tengo el honor de presidir. Y la idea un poco es pues dar el punto de vista de los operadores aéreos, ¿no? ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, para los que no conocéis, pues somos aproximadamente unas 60 compañías aéreas, y entre esas 60 compañías aéreas operamos alrededor del 85% del tráfico aéreo que hay en España, y entre ellas están las 10 compañías con más tráfico de aéreo de pasajeros. O sea que tenemos una visión muy transversal de lo que es el sector de aviación comercial en nuestro país, ¿no? Y por supuesto son compañías aéreas españolas, internacionales y de todos los modelos de negocio, ¿no? Entonces, bueno, a mí me hace especial ilusión estar en este panel precisamente para hablar de un tema que es fundamental en nuestro sector, como es la seguridad, ¿no? Y la seguridad es absolutamente la primera prioridad, pero a mí me gustaría un poco hablar de las dos facetas que tiene la seguridad aérea. La primera en cuanto a prevención y la segunda es en cuanto desafortunadamente pues hay accidentes o incidentes graves. Entonces, ¿qué es lo que se hace a partir de ese momento, ¿no? Entonces, en primer lugar, hablando de prevención, bueno, yo creo que todos sabéis, ¿no?, que el transporte aéreo es el modo de transporte más seguro, ¿no? Y hay distintos ratios que así lo atestiguan, y eso no es por casualidad, ¿no?, sino que hay una serie de factores que hacen que eso sea así, ¿no? Algunos, en lo que se refiere a la prevención, pues están basados en una serie de pilares, ¿no? Uno de ellos es la formación de todos, digamos, los participantes en la cadena de valor. Otro muy importante es la regulación y, consecuentemente, la supervisión también. Luego hay uno, digamos, que ha evolucionado mucho, yo creo que mejor, que es todo lo que son los sistemas de gestión activa de la seguridad, que todos los distintos, no solamente compañías aéreas, sino los distintos integrantes, pues tienen. Pero hay un cuarto, digamos, que yo creo que cada vez tiene más importancia, afortunadamente, y que tiene que ver con la cultura. Yo creo que ayer pues se ha hablado de esto, que es la cultura justa, ¿no? Y claro, yo llevo 16 años trabajando para una compañía aérea de origen británico, pero en el cual desde antes de que yo entrase el tema de la cultura justa, digamos, era uno de los pilares. Esa cultura justa, lo que, bueno, como se evidencia muchas veces es cuando ves muchos reportes de incidentes de seguridad, en vez de alarmarte y pensar que es algo catastrófico, es al revés. Es decir, qué bien que hay una cultura, digamos, saludable de reporte, que la gente cuando ve cosas que pueden afectar a la seguridad lo reporta, y eso se investiga, se categoriza y se toman, digamos, pues medidas en el caso de que corresponda, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que también pues me congratula es que lo que he visto en los últimos años también, pues aquí en España, es que cada vez más esa cultura justa pues está, digamos, permeando en el resto de operadores aéreos también, y eso entonces contribuye a que pues lo que es esas políticas de prevención cada vez sean más eficaces y cada vez también pues sea más excepcional, aunque desafortunadamente, digamos, y dolorosamente sigue habiendo casos, pero cada vez sea más excepcional el que haya accidentes e incidentes. Entonces, en primer lugar, yo creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Digamos, nunca se hace lo suficiente por la seguridad aérea. Al final, los ratios, por muy bajos que sean, digamos, pues claro, los pocos casos que hay catastróficos, yo creo que el gran problema que tienen los accidentes de aviación es que son inesperados, pero además, digamos, cuando los hay, pues suelen tener consecuencias catastróficas y muy dolorosas, y como muchos de los aquí presentes pues lo habéis sufrido, ¿no? Entonces, por eso, entonces, todo lo que se puede hacer en la parte de prevención es poco y habrá que seguir trabajando en ese sentido. Pero luego está la otra parte, ¿no?, que es una vez que sucede un accidente, un incidente grave, digamos, cómo se hace y cómo se llevan a cabo esas investigaciones y para qué valen precisamente las conclusiones de esas investigaciones. Entonces, yo creo que estar hoy aquí, además en el Congreso, donde se está tramitando un proyecto de ley para crear una autoridad administrativa independiente, es un paso muy importante. Sabéis que a nivel mundial pues hay distintos modelos, ¿no? Está, digamos, el modelo multimodal por excelencia, que es la NTSB americana, que ayer un representante aquí, que fue pionero en muchas cosas, entre otras también en tener su propia división
de asistencia a las familias de las víctimas. Ayer creo que estuvo su responsable aquí. Entonces, ese es el modelo multimodal por excelencia, que aprovecha precisamente un poco los grandes recursos que hay en todos los modos de transporte para hacer entonces una investigación mucho más exhaustiva. Y luego está también modelos monomodales o más específicos también de éxito. Por ejemplo, en el caso británico, es el que yo conozco más, la AAIB, ¿no?, que es un ejemplo también de autoridad independiente, monomodal en este caso, específicamente para el sector aéreo, pero que también funciona muy bien. Pero eso sí, está dotada de los recursos que necesita y de la independencia también que necesita. Entonces, yo un poco a donde quiero llegar con esto es que realmente, más allá de si es mejor un modelo multimodal o un modelo monomodal, lo importante es que la autoridad de investigación tenga independencia y esa independencia sea funcional, orgánica y también financiera de los distintos participantes que puedan tener algún tipo de conflicto de interés con el tema, y por eso un poco la decisión pues legislativa que de momento en proyecto se está llevando aquí pues es muy positiva, porque yo estoy convencido que el juntando varios modos de transporte, yo espero que se consiga entonces tener, por un lado, los recursos suficientes para llevar a cabo todas esas investigaciones, la independencia suficiente para que esas investigaciones al final lleguen a pues determinar las causas probables de ese accidente o de ese incidente, pero también que luego las conclusiones y recomendaciones que surjan a raíz de eso entonces se puedan implementar de forma que entonces podamos seguir aprovechando incluso en los casos pues dolorosos de accidentes o de incidentes graves para seguir mejorando todavía más la seguridad aérea en nuestro país y en el conjunto del globo. Y bueno, para terminar un poco, sí que me gustaría poner en valor, ¿no?, que iniciativas como esta pues tienen, y agradecer pues a todos los organizadores de organizarlo por un lado y de invitarnos a los operadores aéreos representados en este caso por la asociación, ¿no?, y luego también pues muchas de las iniciativas que se han conseguido, digamos, para reconocer, digamos, que a la hora de los accidentes la investigación juega una parte importante, pero también la asistencia a las víctimas, ¿no?, y ahí pues Pilar Vera, que está hoy con nosotros, ha conseguido, digamos, pues muchísimos hitos, ¿no?, para el reconocimiento a nivel internacional también, el hecho de reconocer un Día Internacional de las Víctimas de Catástrofes Aéreas el 20 de febrero, y bueno, yo creo que todas esas cosas e iniciativas como estas al final siguen sumando, y desde luego que pues contéis, digamos, con toda la colaboración por parte de las compañías aéreas y la mía propia para seguir trabajando todos juntos en aras de eso, de que la gente al final pueda seguir viajando con seguridad y pueda llegar a su destino, y en ese destino poder pues hacer todas esas cosas, ¿no?, que en muchos casos, yo siempre lo digo, hace no demasiado tiempo, yo he vivido esa época, solo la gente con muchos recursos se podía permitir volar. Hoy, afortunadamente, pues en nuestro mundo occidental en el que vivimos, al menos la inmensa mayoría de ciudadanos pues pueden viajar con frecuencia y con esos viajes hacer muchas cosas y mejorar su vida de una forma pues que yo creo que hace no demasiado tiempo era impensable, ¿no? Entonces pues bueno, aquí estamos para seguir haciendo eso y que cada vez además se haga de forma más segura, más eficiente y más, digamos, pues mejor para todo el mundo. Y con eso un poco pues es lo que quería contaros. Muchas gracias. Bien, pues Pues muchísimas gracias, Javier. Has tocado muchísimos temas, algunos de ellos ya los hemos mencionado ayer, sobre todo el tema de la independencia de la investigación, que tiene que ser creíble desde el principio, ¿no? Y es una independencia que no solamente tiene que ser funcional, orgánica, sino también financiera, si no tienes los recursos. Y esos recursos, de alguna forma, tienen que ser recursos financieros, pero también humanos. Y los recursos humanos tienen que estar formados y tienen que tener medios. O sea, quiero decir, es todo un conjunto del sistema que es necesario. Y también has mencionado el tema de las víctimas, algo que durante años y años y años ha estado olvidado. Pero ha estado olvidado no solamente en España, ha estado olvidado en el mundo. La primera vez que en una asamblea de la OACI se menciona el tema de las víctimas es en el año 1998. Y se menciona con un documento de trabajo que presenta Estados Unidos y otro documento que presenta España. Pero curiosamente se presentó en ese momento la atención a las víctimas. Y aquello quedó colgando hasta que efectivamente la sociedad civil, en este caso Pilar y mucha gente que ha apoyado a Pilar, ha podido desarrollar el concepto de que la atención a las víctimas, la comunicación con las víctimas es esencial.
Y es curioso que la aviación, de alguna forma, comenzara en 1903, se desarrollara después de la Segunda Guerra Mundial, y que estuviera, de alguna forma, olvidado. De alguna forma, en Montreal, yo siempre digo, a veces da la sensación de que estamos defendiendo los intereses de los fabricantes de avión y a veces las líneas aéreas. Oiga, pero si lo que tenemos que defender son los pasajeros, es la sociedad. O sea, no solamente es la línea aérea que haga dinero, con todo respeto, y los fabricantes de avión que, con todo respeto, que hagan dinero. Pero es que el gobierno, las instituciones públicas tienen la necesidad, no solamente la necesidad, sino tienen la responsabilidad de velar por los intereses de los individuos, de las personas. Y eso a veces se olvida. Y se olvida no solamente en el tema de lo que es el transporte de pasajeros, sino también se olvida en muchos casos en los aeropuertos. O sea, nos tratan mal. Nos tratan mal. Y no sé si hay alguien de AENA aquí. Me van a poner una cruz ahí. No, pero es verdad. Y eso, pero esto que estoy diciendo lo digo en Montreal. O sea, exacto. Entonces, de alguna forma hay que empezar a virar el objetivo del sistema hacia el individuo. La experiencia del pasajero, la experiencia del individuo. Hablabas de que el transporte aéreo de alguna forma se ha generalizado, ya no solamente los ricos pueden viajar, pero no nos olvidemos, en el mundo hay 6 billones americanos de individuos, 6-7 billones de... Y los que vuelan son aproximadamente un 10%, 600 millones. Son los que, como tú, como el resto, vuelan de vez en cuando, pero hay una gran cantidad, hay un 90% de la población del mundo que nunca ha cogido un avión. O sea, evidentemente hay aquí un reto importantísimo. Y un reto importantísimo desde el punto de vista de seguridad, pero también un reto importantísimo desde el punto de vista de la capacidad, un reto importantísimo desde el punto de vista de la eficacia, un reto importantísimo en todas las dimensiones. Y perdona que intervenga en este sentido, pero he aprovechado, ¿no?, que soy el moderador. Muy bien. Pues pasamos a Yolanda Borràs. Muy bien. Encantado de tenerte aquí. Adelante. El placer es mío, muchas gracias. Me pongo el crono porque aunque usted se ha aprovechado para hablar, no me vayas a robar a mí mi tiempo, ¿eh? Bueno, lo ponemos. Mi nombre es Yolanda Borràs porque yo me conozco y los que me conocen, pero hay mucha gente que no me conoce, y soy la abogada interna del sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos, que sobre todo los que venís de fuera tenéis que saber que es el sindicato que aglutina mayoritariamente a los controladores aéreos en España. Como siempre es necesario, además es que me hace mucha ilusión estar aquí, haber sido invitada para venir como oyente, y mucho más. Es un honor para mí poder hablar en este foro. Gracias también al resto de ponentes que me han precedido en el uso de la palabra, porque han sido intervenciones magníficas todas ellas. Por seguir el formato tradicional de cualquier conferencia a las que he asistido, os leo el título de la ponencia que me ha tocado para luego hablar de lo que yo quiera, pero el título de la ponencia es Agentes involucrados, fabricantes, transportistas, responsabilidades y planes de acción ante incidentes graves. Como os he dicho al principio, yo soy la abogada del sindicato USCA y por deformación profesional muchos de los temas de los que voy a hablar voy a ejemplificarlos con experiencias que tengo en el sector de control. Pero en realidad estoy dando voz a través de esta conferencia a la plataforma de profesionales por la seguridad en el transporte, que engloba no solo a los controladores aéreos, que tengo el honor de representar, sino también a los maquinistas, pilotos y marinos mercantes. Desde esta perspectiva, os explicaré brevemente los trabajos que hemos realizado desde esta plataforma en relación a lo que ahora ya es un proyecto de ley que se está tramitando actualmente en esta misma casa. En relación, y este proyecto de ley, sabéis todos que su título es el proyecto de ley para la creación de una autoridad administrativa independiente, dice el título de la norma, para la investigación técnica de accidentes e incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, Para dar sentido a esta exposición también os quiero poner un poquito en contexto y os quiero hablar de dos características que
concurren, la primera de ellas concurre en todos los que estamos aquí, pero es importante hacer mención a ella en relación a todos los profesionales de los que he hablado. Y es que todos ellos son seres humanos. Esto, que os parecerá una evidencia sobre la que no haría falta entretenerse demasiado, es importante tenerlo en cuenta desde en el asunto de la investigación de los accidentes, porque sabéis todos que, excepto algunos controladores, casi todos los seres humanos somos falibles. Entonces, el problema de ser falible es que te equivocas y esa equivocación merece de una protección. Por lo menos tenemos la suerte que podemos trabajar en ello en el sector aéreo y en la investigación del resto de accidentes, y esa protección viene dada en principio por dos instituciones que son la cultura justa, sobre la que ya se ha hablado mucho y todos conocéis, y el estudio de los factores humanos. Sobre esto volveré más adelante. La segunda cuestión sobre la que os quería llamar la atención a todos para que comprendáis el interés de estos colectivos en ser un poquito pejigueros en el tema de la seguridad, etcétera, es que trabajan 24 horas al día, los 365 días al año, en régimen de trabajo a turnos rotativos, y sus decisiones se toman en tiempo real. Tal como me han explicado, los conozco desde hace muchos años, pero me insisten en que la escuela de control se insistía en que el trabajo de un controlador debe desarrollarse bajo estas tres premisas: seguridad, orden y rapidez. Eso explica lo que acabo de decir de que trabajan en tiempo real y están en primera línea. ¿Qué quiere decir eso? Lo que ya se ha insinuado, incluso dicho de forma contundente por parte de algún otro oponente, que es muy fácil cuando sucede una catástrofe o un incidente grave echar la culpa al primero que pillas, o sea, al maquinista, al piloto, al patrón, a la persona que está en el buque, etcétera. Por todos esos motivos es tanto el interés de este colectivo en defender las decisiones que tienen que tomar con esta inmediatez y que de alguna forma se les proteja, siempre teniendo en cuenta lo que ya todos sabéis, que en situaciones de dolo y el que realmente quiere cometer un acto doloso, pues eso estaría fuera del tema que estamos hablando. Pero es ese interés tan grande porque a mí se me ha dicho muchas veces, incluso en muchos juicios que he tenido, siempre digo que es un honor para mí defender a controladores aéreos. Cuando defiendo a controladores aéreos en temas operativos, en decisiones que han tomado después de pasar el filtro de la seguridad, oponerse a una orden empresarial por anteponer una cuestión de seguridad es algo que requiere de valentía, pero que luego tiene desgraciadamente consecuencias. Y precisamente en el ámbito de la investigación de accidentes podemos trabajar por todo eso. Entonces, desde estas perspectivas que os he dicho, los dos elementos que os he comentado, pues en la plataforma evidentemente consideramos que es positiva la propuesta de creación de una nueva autoridad y reconocemos también que se ha producido un importante avance, pero para conseguir la total independencia de la futura autoridad creemos necesaria la realización de una serie de cambios. Bueno, un momento, porque yo pensaba que lo había hecho bien esto y no me está... Bueno, si no, tú ya me avisas de cómo voy, ¿vale? Entonces, estoy cronometrada y entonces ahora lo que voy a hacer es explicar nuestra lista de la compra, como dice mi querida Pilar Vera, de lo que nos gustaría que fuera realmente la nueva autoridad, y empezaré por las cosas que más nos preocupan, aunque la lista es un poquito más larga, pero estoy cronometrada y en 13 minutos 58 segundos debería callarme. Pero empiezo por las cosas más importantes para evitar que me llamen la atención. La independencia. Es que lo han dicho tantas personas y lo han dicho tan bien que yo todo lo que diga pues será redundante. Lo acaba de decir mi predecesor en el turno de palabra, mis dos predecesores, y coincidimos todos en esta cuestión. La dependencia orgánica frente a la Administración General del Estado es esencial. Lo tienen los holandeses y lo tienen los americanos. ¿Por qué no lo podemos tener nosotros? Hay que ser ambiciosos. Es una ley que está germinando, es un nasciturus que se dice en derecho. Pues tenemos la oportunidad de hacerlo crecer y nacer como lo que realmente queremos, realmente independiente. El señor, que no me acuerdo el nombre, que habló ayer en nombre de la NTSB, explicó muy bien que en sus inicios ellos también tenían una vinculación orgánica con el gobierno y, a pesar de que fue una cosa complicada, consiguieron salir de esa órbita. Bueno, pues eso nosotros es lo que queremos. Ya hemos tenido una administración, o sea, una autoridad totalmente vinculada. Pues ya que hacemos una nueva, que sea totalmente independiente. Ya lo ha explicado también la persona que ha hablado antes que yo, que la forma en la que actualmente está diseñada esta autoridad está vinculada al MINMA. Entonces, no tiene sentido que sea juez y parte
Y digo parte porque la mayoría de reguladores y empresas públicas que se dedican al sector de transporte están participadas y, si no, controladas por el propio Estado. Entonces, no tiene ningún sentido que la misma persona que tiene que investigar se investigue a sí misma, porque solemos ser bastante tolerantes con nuestros propios comportamientos. Entonces, eso, desde luego, no abunda en la independencia que se pretende de este órgano tan bonito, porque pienso que es un órgano muy bonito, que se podía llegar a crear si se hacen bien las cosas. La independencia que he mencionado antes también la postulamos o la pretendemos en cuanto a la investigación que hace la propia autoridad una vez haya nacido. La investigación técnica tiene que ser independiente de la investigación judicial. También han dicho muchas veces, pero como son frases que nunca te cansas de decir porque realmente el mensaje tiene que calar, el objetivo último de la investigación es que el accidente no se repita, aprender y que el accidente no se repita, no se buscan responsabilidades. El hecho de que, por ejemplo, los testimonios o los propios investigadores de la comisión puedan ser llamados a un procedimiento judicial para bajo juramento, porque además cuando eres testigo no tienes la suerte de poderte acoger al derecho a no decir verdad, pues en qué situación se colocan esas personas, tanto los declarantes como los propios investigadores. Por todo eso, el tema de la independencia es fundamentalísimo. La otra cosa súper importante de nuestra lista de la compra es el tema de la cultura justa y la garantía de indemnidad. Ya sé que se ha dicho muchas veces. Nosotros solicitamos que, desde la plataforma siempre hablo, solicitamos que en el texto de la norma se incorporara esta mención que ya tenemos recogida en el ordenamiento jurídico europeo. Bueno, nos han dado algo. En el artículo 7.4 del anteproyecto sí se menciona la cuestión de la cultura justa. Pero la mera mención a la cultura justa, si no va acompañada de una garantía de indemnidad de los profesionales que se quieren amparar en esa cultura justa, es, bueno, tenemos algo, lo tenemos escrito por lo menos. Cuando a un juez le dices algo de cultura justa ya no te mira con cara de loco. Pero no podremos avanzar en esa línea de la real, que despliegue realmente sus efectos la cultura justa, si no se prevé esa garantía para el profesional. Y esa garantía para el profesional estamos viendo que no existe. No existe ni en los órganos judiciales, pero es que tampoco existe en las organizaciones que, como ha explicado el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, tienen también sus sistemas de investigación de accidentes. Y digo que no existe porque, por ejemplo, yo ya os he explicado que por formación profesional pondré muchos ejemplos de control aéreo. En la empresa pública, en AIRE, que es el proveedor público de transporte de tránsito aéreo en España, ahí está implementado el sistema de cultura justa y hay una cosa que se llama el Comité de Cultura Justa. Cuando hay un incidente, bueno, accidentes, gracias a Dios no ha habido el caso, pero un incidente grave, se abre este Comité de Cultura Justa. Bien, os lo han leído la definición, la vuelvo a leer porque está también escrita que yo todo lo que diga no lo voy a superar. Cultura justa, aquella en la que no se castiga a los operadores y demás personal de primera línea por sus acciones, omisiones o decisiones cuando sean acordes con su experiencia y capacitación, pero en la cual no se toleren las negligencias graves, etcétera. Bueno, tenemos ejemplos de controladores aéreos que han sido sometidos sus actuaciones a un tribunal de cultura justa, veredicto de un comportamiento no doloso, y aún así se les abre expediente disciplinario en materia laboral con sanciones de hasta 2 meses de suspensión de empleo y sueldo. Claro, hablar de cultura justa, luego pasar el asunto operacional por un tribunal de cultura justa, que el veredicto salga que no tiene que ser punible y que a uno le castiguen, pues la próxima vez que haces algo, pues te lo piensas un poquito. De hecho, me están llegando casos de asuntos de controladores, los que están en primera línea, que se encuentran en una situación que podrían ellos entender que es un incidente, pero no notifican. Si el que está en la otra línea, el piloto, por ejemplo, no notifica, pues el incidente queda así. ¿Qué ganamos con eso? Mal, porque no se está trabajando por la seguridad. Entonces, el tema de la cultura justa no es solo ponerlo en un papel, sino trabajar en eso. Y eso, insistimos, que no es un capricho de que queramos que nos echen, o sea, a mí no, porque yo soy diferente, yo no soy controladora, pero que os echen a los compañeros que estáis trabajando en primera línea y que nunca siempre tengan que readmitiros. Bueno, tienen que readmitiros porque realmente esas decisiones operacionales están justificadas. Ha utilizado una palabra que me ha gustado mucho el presidente de ALA relativo a la regulación. Los sectores en los que nos movemos son sectores hiperregulados. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un trabajador, un operador que está
que tiene que tomar una decisión en primera línea, en tiempo real, tiene por su cabeza por su cabeza pasa el cumplimiento de la orden empresarial, casi que es la última cuestión que se plantea, porque antes que eso tiene que pasar el reglamento de circulación aérea, los procedimientos, no sé. Claro, llega un momento que dicen, no, es que yo esto no lo voy a hacer. Y cuando un controlador dice, esto yo no lo voy a hacer, no es que estemos ante un caprichoso que no quiere cumplir una orden empresarial, un trabajador rebelde. En derecho laboral está la figura del derecho a la resistencia, ius resistentiae, que yo no había visto nunca en mi carrera profesional, que aunque no parezca llevo muchos años trabajando, que con el sector de controladores aéreos, ellos en muchísimas ocasiones se oponen al cumplimiento de órdenes empresariales. Se habló ayer de los compañeros pilotos que pusieron reparos en volar ante situaciones de cenizas cuando el volcán. Bueno, yo tuve el honor de defender a 2 controladores aéreos a los que despidieron precisamente porque no quisieron despegar a un avión porque el aeropuerto estaba cerrado. Esos trabajadores al final los despidieron, el despido resultó ser improcedente, pero como no tienen la garantía de indemnidad por la que tanto trabajamos, se quedaron en la calle porque no tienen opción a recolocarse. Y ya cierro el asunto porque muy discretamente me han dicho que me tengo que callar. Hubiéramos dicho también otras cosas, como que nos gustaría que los profesionales participaran en la autoridad, que nos gustaría que la propia autoridad asumiera la dirección de la asistencia técnica de las víctimas y supervivientes y ciudadanos, y también, como somos un colectivo inclusivo, consideramos que sería conveniente plantearse la adición del sector de transporte por carretera también a estos tipos de investigaciones. Bueno, como os decía, todas estas peticiones, la mayoría han sido desestimadas, pero por lo menos nos ha dado la sensación, desde el punto de vista técnico-jurídico, que sí que es verdad que se lo han leído todo y han dado respuesta a todo ello. Y nada, si alguien quiere preguntarme alguna cosa, ya está, y solo quiero que me confirmes que de verdad que lo he hecho en tiempo, ¿verdad? No sé. Lo has hecho maravillosamente. ¿Ves? Es que he ensayado un montón, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Sí, como has dicho, nos has leído la carta a los Reyes. Sí, ahí está la compra. Yo me tomaré el aforismo de Pilar. Y hay cantidad de cosas interesantes a mejorar. Evidentemente, la cultura justa es una cosa muy interesante, por cierto. Y has mencionado la visión del control del tráfico aéreo, pero evidentemente las líneas aéreas, los pilotos, los ingenieros, etcétera, que quizá a lo mejor puedas hacer alguna reflexión sobre la cultura justa. Sí, vamos, lo mencionaba porque yo lo he vivido, ¿no? Y mi compañía durante mucho tiempo, pues eso, el hecho de que hubiesen muchísimos reportes de incidentes de seguridad no se veía como algo malo, sino como algo positivo, y luego se investigaban, se categorizaban. También me gustaría decir una cosa, que la cultura justa también tiene algún tipo de servidumbres, que es que a veces entonces puede estar sujeta a abusos, ¿no? Y yo he visto abusos, digamos, del tema de la cultura justa, e incluso, digamos, he visto en negociaciones, digamos, con algunos colectivos, que realmente se utiliza la seguridad a veces, yo creo, en mi opinión, erróneamente, digamos, cuando realmente lo que se está haciendo es una rehabilitación laboral. Y he tenido situaciones donde un tema era inseguro y no se podía, pero luego llegas a un acuerdo, compensa de una forma económicamente y ya deja de ser inseguro. ¿Qué quiere decir? Que probablemente entonces no es que fuese inseguro, sino que se estaba utilizando un poco. Pero bueno, yo creo que precisamente la cultura justa, para que funcione, tiene que estar sujeto también a esas servidumbres, y entonces decir, bueno, a veces va a estar sujeto a abusos el sistema, pero es la única forma de que realmente pueda funcionar. Muy bien, sí, muchísimas gracias. Ayer se definía como que había una línea roja difícil de delimitar, en la cual si pasas esa línea, evidentemente no estás hablando de seguridad y de cultura justa, sino de algo más. Y evidentemente el cómo definir esa línea a veces es difícil. Preguntas. Mark Van Gardner. Thank you, Victor. I'm sorry that I raised the hand, but it's stronger than me. So I have one remark and one question. The remark is, you have the fabulous opportunity to change the law. Muchas cosas. And the idea is to create Y la idea es crear algo similar, como por ejemplo lo que tienen los americanos o los holandeses. Esto es algo maravilloso, pero no deberíais perder esta oportunidad
de incluir la cultura justa en esta ley de una manera por la cual no haya que volver a hablar de ello de 2 a 3 años. Vemos muchos países europeos en los que la 99610 ha sido transpuesta a un nivel corporativo, pero no necesariamente a nivel estatal. Y es un proceso muy largo. Normalmente en Suiza llevamos probando desde hace un año, llevamos intentando cambiar una ley y es muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque va a la ley penal y luego administrativa, luego civil, así que es algo muy complicado de hacer, pero eso sería lo que yo recomendaría. Si hay una oportunidad de hacer este cambio legal, no perdamos esta oportunidad de perder este elemento de cultura justa para poder implementarlo. La pregunta que yo tengo quizá es para Yolanda, y es que muchas personas están hablando de independencia. Y lo que nosotros vemos es que el peor enemigo de nuestro propio sector somos nosotros mismos, los profesionales que trabajamos dentro, pero siempre hay alguien que sabe más. Y también va a ser controlador aéreo, y también va a ser piloto. Así que la independencia es muy importante. Y lo mencioné ayer, que algo que también es importante es la experiencia de los investigadores. Así que no peritos fiscales, como lo llamamos desde la parte de vista de la formación, sino aquellos expertos que trabajen para la NTSB o para la Junta de Seguridad holandesa. Ellos deben ser controladores o pilotos que son conscientes o trabajan dentro del sistema actual. Y en ese momento ya no son independientes, si son empleados de una de las empresas que trabajan en el sistema, hay que encontrar formas de adaptarlo. Y yo me preguntaba, ¿cómo lo haríais? Porque básicamente aquí en España se tiene un proveedor de controladores de tráfico aéreos y la NTSB quiere tener un experto controlador aéreo en la investigación. ¿Y cómo se resuelve este conflicto de intereses? En Suiza, en Alemania no, pero en Suiza y en otros lugares no se puede resolver porque tienes un servicio de navegación principal, así que estos servicios no son independientes. Para los pilotos, puedes utilizar el piloto de EasyJet para investigar a los problemas de Iberia y viceversa, si vuelan en la misma flota. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Muchas gracias, Mark. ¿Decir esta frase? ¿Están aquí? Vale. Me gusta mucho que me hayas hecho estas dos. La primera es una reflexión y no, vaya, estoy totalmente de acuerdo con lo que has mencionado. Tenemos la oportunidad de cambiar la ley y ya lo he dicho, tenemos que ser, si lo tienen los americanos y los holandeses, porque nosotros no. Tenemos que ser ambiciosos. Y la segunda pregunta también me gusta que me la hagas porque si no me hubiera enrollado tanto en la parte inicial, hubiera podido decir que otra de las peticiones que hemos hecho desde la plataforma es la participación de los profesionales del sector dentro de la futura entidad. Que los profesionales que integran la futura entidad tengan conocimiento de primera mano y actualizado del sector, por lo que proponemos dentro de la revisión del articulado que sean los propios profesionales. Y en el proyecto que presentamos propusimos fórmulas de excedencias y modelos de dispensa de esos trabajadores para que durante un tiempo pudieran prestar ese servicio en la comisión. Y en el articulado, que si luego tienes un rato me pasas el mail, te digo como tal, pero planteamos formas jurídicas que ahora serían muy aburridas de explicar, y tampoco me acabo de acordar de todas, pero vaya que sí que un tipo de excedencia o una remuneración igual que la que tendría el trabajador si continuara prestando servicios, posibilidad de volver, etcétera, etcétera, para durante ese periodo ser totalmente independiente. Y solo comentarte una cosa, actualmente en España hay más de un proveedor de servicios, uno público que es de tránsito aéreo, hablo como siempre, perdón, el resto de compañeros de la plataforma, porque no conozco tanto la realidad de ellos, pero ahora ya tenemos también, por desgracia, proveedores privados de tránsito aéreo que lo que están es precarizando el sector, pero vaya que no hay solo uno, tenemos varios proveedores y nos tememos que pueda haber más porque se está buscando liberalizar o precarizar todavía más el sector. Simplemente esto, ya que has dicho que había solo uno, pues ponerte update, ¿no se dice en inglés? Ponerte un poquito al día de que había esta novedad. Es que justo estos días
estos meses estamos trabajando, luchando mucho contra este asunto, porque quieren privatizar todavía más torres, con lo cual saldrán más empresitas de estas así privadas que no. Desde luego, el tema de la seguridad ya eso es lo último de su lista de la compra. Muchas gracias, Yolanda, aunque esto no tiene relación con... Bueno, pero yo de pequeña veía mucho en la tela que decía, he venido a hablar de mi libro, ¿no? Pues ya que estoy, ya que me ha preguntado, yo no lo iba a decir, pero que me lo han preguntado. Sí, no tiene... es más, además, yo me podría desviar y preguntar a las líneas aéreas. Claro, sí, pero no lo voy a hacer. Sí. No, es seguridad, ¿eh? En realidad, estos son temas de seguridad, ¿eh? Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hola, muy buenas. Soy Tomás Fernández, soy jefe de dotación, jefe de bomberos en el aeropuerto de Barcelona, de un turno. Y bueno, ya que he visto, ayer intenté buscar el hueco de donde podría introducir un poquito mi pregunta o mi discurso o mi reflexión, y creo que hoy va a ser el punto exacto por el tema de profesionales. Nosotros los bomberos de aeropuerto, por nuestra situación privilegiada dentro del aeropuerto, somos los primeros que vamos a llegar a un accidente ocurrido dentro del aeropuerto. Incluso fuera también tenemos unos tiempos de respuesta que permiten pues llegar los primeros. Entonces, dada esa situación, yo creo que sería bastante conveniente y esencial la participación de estos profesionales en esta plataforma, en esta idea que se tiene en cuanto a la transmisión de información. Somos los primeros que, de alguna manera, nos llega el mensaje de un avión que viene a un aeropuerto con problemas, los primeros que nos vamos a posicionar para llegar antes que nadie, si es que tenemos tiempo de hacerlo y posicionarnos. Y bueno, dada esa situación privilegiada dentro del aeropuerto en cuanto a tiempos de respuesta, aquí lanzo la carta a los Reyes por parte nuestra, la lista de la compra, que este colectivo en concreto deberían gozar de la condición de agente de la autoridad y presunción de veracidad en el ejercicio de sus funciones. Esto lo digo porque pueden pasar cosas después de que haya acontecido un accidente que nos tengamos que ver sujetos al amparo de esa cultura justa, porque nosotros también podemos equivocarnos en la toma de decisiones en cuanto a la atención de un siniestro de aeronave, y sobre todo, que es un puntito a favor, a nosotros, a los bomberos, como que nos la pela un poco, perdón por la expresión, los resultados económicos de la empresa que hoy día gestiona los aeropuertos en España. O sea, que nos da igual que genere muchos millones que genere pocos. Nosotros estamos para proteger al pasajero, al ciudadano que viene en un avión, y no para defender los intereses empresariales del gestor aeroportuario, que en este caso es AENA. Entonces, bueno, nunca hemos sido bomberos de empresa. Un proceso de privatización nos llevó a serlos, nos llevó a ser pues bomberos de empresa. Y bueno, pues, ahora hay sobre la mesa una ley de coordinación de bomberos que intenta pues recuperar esa condición. Y bueno, ahí lo dejo como reflexión y como consulta. Muchísimas gracias por esa reflexión. No sé si necesitas reaccionar. No, tomo nota de la petición y es que está muy bien, sí, me parece. Nada, que tomo nota de la petición, pero realmente luego lo comentas aquí con los sindicalistas. Pero vaya, que todo el mundo es bienvenido. Ya te he dicho que en nuestras alegaciones tenemos voluntad de ampliar, porque consideramos que siempre desde el punto de vista de la seguridad, pues cuantos más mejor. Yo un apunte muy rápido un poco, porque se ha mencionado un par de veces. Yo creo que al final, por explicar el contexto en el que operamos las compañías aéreas, ¿no? Entonces nosotros, a diferencia de muchos de los actores que están en la cadena de valor, somos empresas que podemos acabar desapareciendo. De hecho, muchas acaban desapareciendo. No pasa lo mismo con operadores públicos de determinados servicios. Entonces la circunstancia a veces es distinta. Entonces muchas veces cuando se habla del beneficio empresarial, yo creo que es distinto hablarlo de una empresa, digamos, que tiene unas circunstancias, y a otras como somos las
somos compañías aéreas que en su inmensa mayoría operamos en un sector liberalizado y que además es un sector donde la supervivencia es muy difícil y que la gente en el mundo occidental, totalmente de acuerdo, ¿no? Pueda volar hoy en día por 20 euros, por 30 euros, ¿no? Pues no es por casualidad, es porque al final hay que dejarse las cejas para intentar, digamos, hacer todo lo que hay que hacer para poner todos los medios para hacer eso. Entonces, un poco, yo creo que realmente en nuestro caso, cada vez que estamos pues pidiendo porque las cosas sean más eficientes, las torres de control, los servicios distintos que tenemos, no es por capricho, no es porque nos vaya eso, sino porque realmente estamos acostumbrados a tener que dejarnos las cejas para sacar algo de beneficio en el mejor de los casos y en muchos casos para evitar el desaparecer. Y durante la pandemia, de hecho, muchas compañías aéreas han estado a punto de desaparecer. Yo creo que eso es importante también, ver el contexto, que por eso vemos muchas veces con distinto punto de vista algunos de los temas. No es porque nos empeñemos en determinadas cosas por posiciones, porque somos así, sino es un poco por explicar el contexto. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que con esto hemos terminado la sesión de esta mañana. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias, Javier. Podríamos haber continuado con temas relacionados, pero lo vamos a dejar por hoy. Y, por tanto, un aplauso para los dos.